Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer esta jarrita. Es el segundo modelo de la serie que vamos a hacer. En el tutorial anterior hemos visto este modelo con esta forma. Y hoy vamos a hacer este modelo. La jarrita mide 18 centímetros de la altura y 10 centímetros del diámetro. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros. Gastamos alrededor de 50 gramos del hilo. Un ganchillo de 4 milímetros. He utilizado un ganchillo más pequeño al que recomienda el fabricante del hilo para que la pieza guarde la forma. Vamos a necesitar también una aguja y tijeras. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Empezamos con 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Aquí hacemos el punto deslizado para cerrar la vuelta. Y todas las vueltas vamos a empezar con un punto de cadeneta. Marcamos el punto. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo. El primer aumento hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Un aumento. 2 aumentos. 3 aumentos. 4 aumentos. 5 aumentos. 6 aumentos. 7 aumentos. Y 8 aumentos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 16 puntos bajos. Subimos una cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 3, el motivo que repetimos 8 veces es un punto y un aumento. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 4. Subimos una cadeneta, marcamos el punto. El motivo que repetimos 8 veces es 2 puntos bajos por separado y un aumento. 2 puntos bajos por separado, un aumento. 2 puntos bajos por separado, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Esta es la última vuelta de la base, la vamos a cerrar de otra manera. En esta vuelta también aumentamos 8 puntos, al terminarla deberíamos tener 32 puntos bajos. Y vuelta número 4, vamos a cerrar de la siguiente manera. Soltamos el punto, pasamos el ganchillo por el punto donde tenemos el marcador desde atrás hacia adelante y pasamos este punto hacia atrás.
Subimos una cadeneta, volvemos a marcar el punto, vamos a tejer una vuelta en punto bajo en relieve, sin aumentar. Así que tejemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Deberíamos tejer 32 puntos bajos y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Ahora, vuelta número 6, también vamos a tejer en punto bajo. Sin aumentar, subimos una cadeneta, marcamos el punto, tejemos un punto bajo en cada punto bajo. Deberíamos tejer 32 puntos bajos y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Vuelta número 7. En esta vuelta el motivo que vamos a repetir 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Hacemos 1, 2, 3 y un aumento. Repetimos 1, 2, 3, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 40 puntos bajos. Vuelta número 8. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 4 puntos bajos y un aumento. Aquí la primera serie vamos a dividir en dos partes. Empezamos la vuelta con 2 puntos bajos y un aumento. Dos puntos y un aumento. Ahora, el motivo completo de 4 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos para completar la primera serie. Así que tejemos 4 puntos bajos, 4, un aumento, repetimos, 4 puntos, un aumento, tenemos 2 repeticiones del motivo completo, cuatro puntos, un aumento, 3 repeticiones del motivo completo, 4 puntos, un aumento, 4 repeticiones, 4 puntos, un aumento, 5 repeticiones, 4 puntos, un aumento, 6 repeticiones, 1, 2, 3, 4, un aumento,
Tenemos 7 repeticiones del motivo completo y aquí terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. Completamos la primera serie, cerramos la vuelta. En esta vuelta también hemos aumentado 8 puntos. Ahora deberíamos tener 48 puntos bajos. Vuelta número 9. En esta vuelta también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que repetimos 8 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Cinco puntos y un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 56 puntos bajos. Ahora hacemos 6 vueltas sin aumentar, son vueltas número 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En cada vuelta tenemos que tejer 56 puntos. Así que subimos una cadeneta, marcamos el punto y tejemos un punto bajo en cada punto bajo. Y nos vemos en la vuelta número 16. Vuelta número 16. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 12 puntos bajos y una disminución. La primera serie dividimos en dos partes. Empezamos la vuelta con 6 puntos bajos y una disminución. Seis puntos, una disminución. Ahora, el motivo completo de 12 puntos bajos y una disminución repetimos 3 veces y después terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. Así que ahora el motivo completo, 12 puntos bajos, puntos, una disminución. Repetimos el motivo de 12 puntos bajos y una disminución otras 2 veces más. Terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. En esta vuelta disminuimos 4 puntos. Al terminarla deberíamos tener 52 puntos bajos. Vuelta número 17. El motivo que repetimos 4 veces es 11 puntos bajos y una disminución. Puntos, una disminución. Repetimos el mismo motivo otras 3 veces más, que es durante toda la vuelta, y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Disminuimos 4 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 48 puntos bajos. Vuelta número 18. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 14 puntos bajos y una disminución. En esta vuelta vamos a disminuir solamente 3 puntos. En las dos vueltas anteriores hemos disminuido 4 puntos en cada vuelta. A partir de ahora vamos a disminuir 3 puntos en cada vuelta. Entonces, vuelta número 18, el motivo que nos corresponde es 14 puntos bajos y una disminución. Dividimos la primera serie. Empezamos con 7 puntos bajos y una disminución.
7 puntos, una disminución. Ahora la serie completa de 14 puntos bajos y una disminución repetimos 2 veces. ...14 puntos, una disminución. Repetimos el motivo de 14 puntos y una disminución una vez más y después terminamos la vuelta con 7 puntos bajos para completar la primera serie. Disminuimos 3 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 45 puntos bajos. Vuelta número 19. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 13 puntos bajos y una disminución. Puntos, una disminución. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más, disminuimos 3 puntos en esta vuelta, al terminarla deberíamos tener 42 puntos bajos. Vuelta número 20, el motivo que nos corresponde a esta vuelta es 12 puntos bajos y una disminución. Dividimos la primera serie en 2 partes. Empezamos la vuelta con 6 puntos bajos y una disminución. Seis puntos, una disminución. Ahora la serie completa de 12 puntos bajos y una disminución repetimos 2 veces. Puntos, una disminución. Repetimos el motivo de 12 puntos bajos y una disminución una vez más y terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. Disminuimos 3 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 39 puntos bajos. Vuelta número 21, el motivo que vamos a repetir 3 veces es 11 puntos bajos y una disminución. Puntos, una disminución. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, disminuimos 3 puntos en esta vuelta, al terminarla deberíamos tener 36 puntos bajos. Vuelta número 22, el motivo que nos corresponde a esta vuelta es 10 puntos bajos y una disminución. Dividimos la primera serie en 2 partes, empezamos la vuelta con 5 puntos bajos y una disminución. Puntos, una disminución.
Ahora la serie completa de 10 puntos bajos y una disminución repetimos 2 veces. $10 puntos, una disminución. Repetimos el motivo una vez más y terminamos la vuelta con 5 puntos bajos. Disminuimos 3 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 33 puntos bajos. Vuelta número 23, el motivo que repetimos 3 veces es 9 puntos bajos y una disminución. Nueve puntos, una disminución. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, disminuimos 3 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 30 puntos bajos. Vuelta número 24, el motivo que nos corresponde a esta vuelta es 8 puntos bajos y una disminución. La primera serie dividimos en dos partes, empezamos la vuelta con 4 puntos bajos y una disminución. 4 puntos, una disminución. Ahora la serie completa de 8 puntos bajos y una disminución repetimos 2 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una disminución. El motivo de 8 puntos bajos y una disminución repetimos una vez más y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Disminuimos 3 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 27 puntos bajos. Vuelta número 25, el motivo que repetimos 3 veces es 7 puntos bajos y una disminución. Siete puntos, una disminución. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más, que es durante toda la vuelta. Disminuimos 3 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 26, el motivo que nos corresponde a esta vuelta es 6 puntos bajos y una disminución. Dividimos la primera serie en dos partes, empezamos la vuelta con 3 puntos bajos. 3 puntos, una disminución. Ahora la serie completa de 6 puntos bajos y una disminución repetimos 2 veces. Seis puntos, una disminución. Repetimos el motivo de 6 puntos, una disminución una vez más y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. En esta vuelta también disminuimos 3 puntos, al terminarla deberíamos tener 21 puntos bajos. Vuelta número 27 es la última vuelta de las disminuciones. El motivo que repetimos 3 veces es 5 puntos bajos y una disminución.
5 puntos, una disminución. Repetimos el motivo otras 2 veces más. Esta vuelta vamos a cerrar de otra manera, vamos a cerrarla igual que la parte de la base. Disminuimos 3 puntos en esta vuelta, al terminarla deberíamos tener 18 puntos bajos. Cerramos la vuelta. Subimos una cadeneta y vamos a tejer una vuelta sin disminuir en punto bajo en relieve. Tenemos que tejer 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ahora tejemos 4 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tejemos 18 puntos bajos. Cerramos la última vuelta con un punto deslizado y continuamos trabajando en punto deslizado durante toda la vuelta. Ahora pasamos el punto hacia el otro lado, por dentro del punto deslizado. Aquí hacemos una cadeneta. Y ahora el punto sacamos una vuelta más abajo. Y aquí también vamos a hacer una vuelta en punto deslizado.
Tejemos el último punto, cortamos el hilo un poquito largo, sacamos el punto, enhebramos una aguja, pasamos el hilo por el primer punto deslizado de esta vuelta, ahora por el último, y el hilo escondemos dentro. Ahora rellenamos la pieza con algo pesado. Pueden ser alubias, puede ser arroz. Lo rellenamos bien. Y luego le damos la forma. Y podemos retirar el legumbre. Ahora le damos la forma y retiramos el grano. Y la pieza guarda la forma. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.